La historia no es pasado y por eso sirve para entender lo que estamos viviendo hoy. Porque lo que enfrenta nuestro país en este momento no es nuevo, no es casual y mucho menos es improvisado. El 15 de enero de 1959, mi gente, apenas días del triunfo revolucionario, congresistas norteamericanos tomaron como pretexto los tribunales revolucionarios para desatar sus ataques contra Cuba. Desde ese momento, ellos comenzaron a pedir sanciones económicas, aislamiento y la intervención directa de Estados Unidos en nuestro país. Y no era justicia lo que a ellos les preocupaba. Lo que le molestaba era que Cuba había dejado de ser una colonia obediente y había decidido gobernarse a sí misma. Y mientras desde Washington se nos atacaba, dentro del país el pueblo vivía una efervescencia triunfante. Había triunfado la revolución y eso había que celebrarlo. Todo estaba en movimiento. La gente asumía tareas, responsabilidades, defensa y organización. Y ojo, nada era por obligación, sino por compromiso. La revolución entonces comenzaba a consolidarse y a convertirse en ejemplo para otros pueblos de América. Y eso fue precisamente eso lo que encendió las alarmas del imperialismo. El 21 de enero de 1959, más de 1 millón de cubanos se concentraron frente al Palacio Presidencial en la histórica Operación Verdad. Allí, ante la prensa internacional, Fidel fue muy claro y contundente. Cuba no le rinde cuentas a ningún gobierno extranjero. Cuba le rinde cuentas a su pueblo. Y ese mensaje no pertenece solo a 1959. Ese mensaje es para hoy, porque el libreto se repite. Bloqueos, sanciones, amenazas, campañas mediáticas y presión externa contra Cuba. Hoy podemos ver cómo desde fuera, desde Miami, desde Europa, se lanzan encuestas, por ejemplo, en redes sociales, donde le preguntan a los cubanos a quién prefieren como presidente. Se comparan a políticos norteamericanos como Marco Rubio con el presidente de Cuba. Y eso no es democracia, mi gente. Eso es manipulación. Eso es irrespeto a la soberanía de un país. Pero hay algo que deben entender ellos, aunque les moleste muchísimo. El pueblo cubano ya decidió. Les voy a recordar una fecha. El 24 de febrero del 2019, Cuba aprobó su constitución en referendo popular con una participación de más del 84% del electorado y casi el 87% de votos a favor. Y el 26 de marzo del 2023, el pueblo volvió a acudir a las urnas. ¿Para qué? Para elegir su Asamblea Nacional, con una participación cercana al 76%. De esa asamblea salió el presidente de la República, como establece la Constitución que el propio pueblo cubano aprobó. Sepan que Cuba no elige presidentes en redes sociales. Cuba decide en las urnas. Y que quede bien claro, a Cuba no la gobierna ni Donald Trump, ni Marco Rubio, ni ningún lacayo del imperialismo. A Cuba la gobierna su pueblo, con memoria, con dignidad y con soberanía. Para que les quede claro. Pero los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y esto es una ley de la historia, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje, del valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes
de cada cual. Y sobre todo de las virtudes de un pueblo. Y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltarán jamás. No le faltaron jamás a este pueblo y no le faltarán jamás a este pueblo.